Hablemos de la selección de España. En 17 de sus debuts, solo en 5 ocasiones ha conseguido la victoria. Cristina Alexander, Alex Pareja, con el gusto de saludarlos. El análisis tras este empate de España y Cabo Verde. Bueno, aquí como ya hablamos de España, pero hay que entrar un poco más en detalle, porque no solo se trata de España, Quincy, sino de lo que vimos por parte de Cabo Verde. Inesperado, hoy obviamente la sorpresa, pero hay que ver en detalle, como bien lo sabes hacer, por qué le fue no tan mal contra España. Pues porque tuvieron muchísima disciplina, también hay que tener suerte en algunos momentos, pero sobre todo llevaron a España a hacer un partido pastoso. Lo hicieron a través de la disciplina y a través del posicionamiento táctico. ¿Sabes una cosa que me encantó? Que jugaban con línea de 4. Jugaban con estos 4 defensores y un único contención, que era Kevin Pina, que jugaba muy cerquita de ellos para tener este triángulo bien cubierto así. ¿Ves? Aquí los tenías. Cuando Kevin Pina pues, salía un poquito de zona, estiraba este triángulo, pero más o menos se movían siempre en sintonía. Los dos interiores, Yamiro Monteiro sobre todo, que ahora te explicaré una función básica que tuvo, y Duarte también están muy disciplinados. Y los dos hombres de banda también. O sea, la idea era estar muy juntitos, negarle los espacios a la selección española y en algún momento encontrar a Livramento en algún balón largo. Eso lo pudieron hacer muy poquito porque prácticamente no tuvieron toques en cancha rival. Pero la primera parte del trabajo, que era estar juntitos y estar negando todos los espacios, sobre todo esta zona de aquí, a la selección española, lo consiguieron y vaya, se lo hicieron muy, pero que muy bien. Sí, definitivamente. Además, con esa confianza que tiene que tener Cabo Verde para enfrentarse a un equipo grande, el equipo, entre comillas, chico, ¿no? Como lo es Cabo Verde. Así que ellos hicieron su trabajo. Lo que estamos viendo ahora aquí, el planteamiento de los dos equipos, ¿no? Y nos vas a contar por qué Cabo Verde fue preciso en algunas marcas para poder cerrar esas oportunidades de España. Hay dos jugadores que cumplieron un papel fundamental. Uno es Yamiro Monteiro, el exjugador de Philadelphia Union, que le hizo una marca prácticamente personal a Fabián Ruiz. La selección española, lo explicábamos ayer, está diseñada para que Fabián Ruiz ataque mucho este carril, ataque mucho este espacio interior entre central y lateral, o entre los dos centrales en este caso. Pero lo que hizo la selección de Cabo Verde fue mandarle un marcaje al hombre a Fabián Ruiz para que cuando Fabián pisaba esta zona, los centrales no fueran con él y fuera el propio Yamiro Monteiro el que ocupara este espacio, para que fuera mucho más fácil la marca. Es mucho más fácil hacer un marcaje individual que no estar avisando a tu compañero y decir, oye, que te va, que te viene. Entonces, Fabián estaba siempre cubierto por Yamiro Monteiro, y la otra opción, que es también muy buena y muy bien ejecutada, es cuando Gavi interiorizaba su posición, Steven Moreiras iba con él. En teoría le dejaba este espacio para que Cucurella lo atacara, pero ¿qué pasaba? Que Ryan Méndez era muy disciplinado, muy pero que muy disciplinado, y lo que hacía era venirse con él. Y al final, Cabo Verde en algunos momentos, en muchos momentos del partido, parecía que estaba jugando con una línea de 5 o incluso con una línea de 6 cuando Yamiro Monteiro perseguía a Fabián Ruiz, pero todo estaba pensado para que los jugadores no tuvieran que complicarse la vida en el cambio de marcajes y siempre hubiera una estructura en la que no aparecieran espacios ni por aquí, que era por donde te quería atacar España. Cucurella sabemos que jugó los 90 minutos y Ryan Méndez intentó también cerrarle, pero sabemos que Cucurella encontró al menos algo de positivismo en este partido que le faltó mucho a España. ¿Qué intentó España al final? Porque esto estábamos hablando del planteamiento inicial, pero luego hubo muchos cambios. Uno que me llamó mucho la atención es bajar la altura de Pedri. Pedri acabó el partido como organizador en el lugar de Rodri para que Mikel Merino, que hacía lo mismo que Fabián Ruiz, intentara atacar este espacio. Nunca le salió porque siempre había la disciplina que te acabo de explicar, y metió a Dani Olmo ahora sí como mediapunta, buscando el balcón del área, donde Dani Olmo, el jugador del Barcelona, es muy peligroso, sobre todo disparando a portería. ¿Qué pasa? Que había tanta sobrepoblación. Mira, aquí va a celebrar el gol Dani Olmo y tal, pero no salió. Esto es algo ciencia ficción pura. ¿Por qué? Porque había tantísima disciplina en los jugadores de Cabo Verde que, a pesar de estas modificaciones, de tener un esquema mucho más ofensivo, pues no te salen los números. Nico Williams lo intentó por fuera, Nico Williams lo intentó por dentro para atacar con Cucurella. Al final España acaba atacando así, atacaba con 5 jugadores por detrás del delantero centro, de Mikel Oyarzabal, y aún así no había manera. Lamine Yamal
estuvo revoltoso en los primeros minutos, pero nunca consiguió hacer la jugada de la que estamos acostumbrados. La jugada de Lamine Yamal. Y lo que te digo, Nico Williams lo intentaba por fuera, lo intentaba también por dentro, pero estaba muy bien puesta la defensa de Cabo Verde. Y al final es una mala noticia que tu lateral izquierdo, Marc Cucurella, flamante fichaje del Real Madrid, sea uno de los jugadores más destacados. Se pasó todo el partido haciendo este desmarque, llegando desde atrás e intentar pisar área, intentar recentrar, intentar disparar a portería. No le salió. El grupo, la selección española, no funcionó. Sí, no funcionó, pero para nada. Y hoy por eso vemos el 0-0, al menos tomando algunas notas. Lamine Yamal, Nico Williams, sabemos que Lamine no te aguanta los 90 minutos. Nico Williams no tuvo tampoco la temporada tan brillante y eso fue lo que hacía brillar a España en otras temporadas.